En la carta apostólica Porta Fidei afirma Benedicto XVI que María, con los sentimientos encontrados de gozo y de temblor, dio a luz a su Hijo único, manteniendo intacta su virginidad. Esa verdad siempre ha sido creída y sostenida, siempre ha sido profesada por la Iglesia a lo largo de los siglos. Y por eso, desde los primeros albores de la historia de la Iglesia, los creyentes llamaron a María Theotokos, Mater Dei, Madre de Dios. No solamente Madre del hombre Jesús, sino Madre del Hijo de Dios encarnado. Y esa maternidad primera, fundamental, que es como la gran gema en la que se van engarzando el resto de las verdades marianas, ha multiplicado otras maternidades varias de la Virgen, como recordamos, lo hemos hecho hace apenas unos minutos en el Rosario. Sin embargo, hay una de esas invocaciones en que llamamos a María Madre, que sin estar precisamente en el Rosario, en las letanías, a veces culmina, cuando cerramos el Rosario con la Salve, esa invocación filial a la Madre de Dios y Madre nuestra. Y es cuando en la Salve la llamamos Salve Regina Mater Misericordiae, Madre de Misericordia, que podemos traducir como Madre de Misericordia, Madre Misericordiosa, o más acertadamente, Madre de la Misericordia, es decir, Madre de aquel que es la misericordia, porque en Jesucristo es precisamente donde la plasmación, la encarnación de la misericordia de Dios alcanza toda su plenitud. Hoy la misericordia no es una palabra clave que ayude a construir nuestra sociedad. Tenemos otras palabras talismán, otras palabras claves como libertad, derechos humanos, solidaridad, democracia, progreso, que nadie se atreve a cuestionar, que muchas personas admiten como constitutivas de nuestro mundo actual y de nuestra sociedad, pero que no dejan que entre ellas se cuele la misericordia. Y sin embargo, la palabra misericordia que ha resonado hoy en las lecturas, como acabamos de escuchar, es parte fundamental de la vida humana, y sin ella nuestra existencia no tiene sentido alguno. Lo sabemos, la misericordia no está de moda, parece que es signo de debilidad. Eso de perdonar, de no llevar cuentas, de no responder en el mismo tono, con las mismas actitudes con que nos agrede, nos critican, parece que nos hace inferiores, ciudadanos, seres humanos de segunda clase. Y sin embargo, ¿cuánto necesita el ser humano de la misericordia? ¿Cuánto necesitamos escuchar esa quinta bienaventuranza? Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta realidad que tenemos que vivir y que a veces nos afecta a los mismos creyentes de modo negativo, hasta el punto de que no nos sentimos necesitados de la misericordia, ya la señaló el beato Juan Pablo II cuando quiso dedicar una encíclica a Dios Padre, presentándolo con las palabras de San Pablo a los Efesios: dives in misericordia, rico en misericordia. Y decía el recordado y querido pontífice: la mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y a arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. Pero sin embargo, si nosotros cogemos el gran libro de la humanidad que es la Sagrada Escritura, vemos cómo esa misericordia, cómo ese amor de Dios recorre y vertebra todas sus páginas. Desde el inicio, en el Génesis, cuando vio Dios que todo era bueno, hasta el final en el Apocalipsis, cuando el Espíritu y la Esposa llaman e invocan al Señor Jesús para que consume su obra de salvación.
Y si repasamos la Sagrada Escritura, vemos cómo a lo largo de la historia de la salvación, Dios se ha ido revelando como amor misericordioso y lo ha hecho de un modo progresivo hasta llegar a su plenitud en Jesucristo. Es como el sol que despunta, que sale y que va circunvalando el cielo, el firmamento, hasta irradiar en el cénit su fuerza máxima, su calor mayor, su luz más intensa. En esa historia de amor que es la Biblia, contemplamos personajes como Azarías en la primera lectura de hoy, que experimentan una necesidad básica de todo ser humano, que es palpar en su vida concreta la misericordia de Dios. Hemos escuchado en esa oración que recoge el libro de Daniel cómo Azarías se dirigía directamente a Dios diciéndole: Señor, trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Y el salmista le recordaba al Señor que su misericordia y su ternura son eternas y le pedía que se acordara de él con misericordia. Qué bien expresó esa doble realidad San Agustín, el gran doctor de la Iglesia. Nuestra miseria por un lado y la misericordia de Dios por otro. En su autobiografía, en el libro de sus confesiones, escribía San Agustín: Ten piedad de mí, Señor, soy tan pobre. Aquí tienes mis heridas, no te las escondo. Tú eres el médico, yo soy el enfermo. Tú eres la misma misericordia, yo soy miseria. Y de ella comprenderemos y viviremos cómo la misericordia de Dios se nos ha revelado de manera definitiva en la vida y en la palabra de Cristo. Y palparemos cómo Dios, nuestro Padre, siendo infinito, omnipotente, inabarcable, se hace cercanía concreta y entrañable, se hace atención premurosa, materna, con todos nosotros y especialmente con los más míseros. Etimológicamente, misericordia, como explicó el gran San Isidoro de Sevilla, viene de miseris cor dare, dar el corazón a los pobres. Y eso es lo que hace Dios con su misericordia. Nos da su corazón, se nos entrega a Él mismo, nos da, en definitiva, lo que constituye su esencia más íntima, su amor. Por eso, si repasamos la vida de los santos, encontramos cómo en el camino de la santidad siempre está esa experiencia de la misericordia como base que no puede quitarse de ningún modo. Una mística italiana, Santa Ángela de Foligno, ponía en voz de Dios su propia experiencia cuando en la oración el Señor le decía: mira a ver si encuentras en mí algo que no sea amor. Y San Juan, en el texto que ayer ya recordamos en su primera carta, nos recordaba que el amor consiste en que Dios nos amó primero y nos entregó a su Hijo como víctima de propiciación. Y esa experiencia de sentirnos amados sin límites, esa experiencia que nos llama evidentemente a la responsabilidad, a rehacer nuestra vida y a continuar adelante intentando ser fieles a la gracia que recibimos, tiene que producir en nosotros un sentimiento de alegría. Fijaos que dice San Pablo en la carta a los Gálatas que el segundo fruto del Espíritu, por lo que se nota que tenemos el Espíritu en nosotros, es la alegría. En el capítulo 6 dice: los frutos del Espíritu son amor, el primero, alegría, el segundo. Tenemos que experimentar la alegría como la experimentó el hijo pródigo cuando volvió a su casa y su padre hizo fiesta por él, como recordaremos en el Evangelio del próximo domingo. Cristo se identifica tanto con Dios Padre que por eso Él es la misericordia encarnada y puede perdonar pecados y puede sanar enfermedades y puede sentarse con los últimos, con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, para manifestarle así el amor infinito del Padre. Y esa fue también la experiencia de María. El beato Juan Pablo II nos decía también en el María es
la que de manera singular y excepcional ha experimentado como nadie la misericordia. María es, pues, la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina, sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido la llamamos también Madre de Misericordia, Nuestra Señora de la Misericordia o Madre de la Divina Misericordia. Y por eso, porque María ha experimentado la misericordia de Dios, ella es misericordiosa con los demás y está atenta a sus necesidades, con su prima Isabel, con los novios de la boda de Caná y con todos nosotros que somos sus hijos y que constantemente estamos dirigiéndonos a ella con nuestros problemas, con nuestras inquietudes, con nuestras angustias y con nuestras tristezas, para encontrar ese bálsamo curativo que sane las cicatrices de nuestro corazón y que ella, como Madre Providente, siempre está dispuesta a darnos. La lectura del Evangelio, hermanas y hermanos, es aleccionadora. Quien no es misericordioso no alcanzará misericordia, no tendrá el perdón de Dios. Usando una parábola, como hemos escuchado, Jesús nos presenta a Dios como un rey que le pide cuentas a sus empleados. Sabedor el rey de que uno no tiene misericordia con otro que le debía una cantidad, lo castiga indignado. Y concluye la narración con una seria advertencia. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Sentirnos perdonados y perdonar. Esa es una tarea constante en nuestra vida, una tarea contracorriente, porque nuestro mundo no quiere oír hablar de perdón ni de misericordia. Quiere hablar de justicia, que por definición es imperfecta y que en muchas ocasiones genera todavía más violencia, más dolor y más odio. Esta mañana, visitando camino del arzobispado algunas iglesias, me ha gustado ver un cartel que anunciaba el horario de confesiones y que tenía como título Sacramento de la Alegría. Sacramento de la Alegría, la primera vez que lo veía. Sacramento de la confesión, confesiones, sacramento de la penitencia, pero sacramento de la alegría. Y pensaba, ciertamente, es una alegría doble el sacramento de la penitencia, la confesión. La alegría de Dios, que nos dice Jesús, que se alegra en el cielo más por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan conversión, y la alegría de nosotros pecadores, sabiendo, como tenemos que experimentar cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión, que con su perdón Dios nos está diciendo que cree más en nosotros que nosotros mismos, que nos da otra oportunidad, que nos ofrece su gracia, la fuerza de su sacramento, la luz de su palabra, para que continuemos adelante. Y como recordaba en su viaje a Alemania hace 2 años el Papa Benedicto XVI, a excepción de la Santísima Virgen María concebida sin mancha de pecado original, todos los demás miembros del género humano somos pecadores y algunos grandes santos, grandes pecadores. Pero, añadía el Papa, lo importante no es no caer. Lo importante, lo que nos dignifica, es cuando caemos, pecamos y nos apartamos de la gracia, tener la humildad de pedirle perdón al Señor, volver a levantarnos y seguir de su mano por el camino de la vida. Por eso, hermanas y hermanos, os invito a que siempre, porque lo necesitamos siempre, nos acerquemos confiadamente al sacramento de la penitencia, a la confesión, como decía el cartel, al sacramento de la alegría, para experimentar cómo la gracia regeneradora nos libera del lastre de nuestros pecados, nos libera de esa podredumbre que, querámoslo o no, alberga nuestro corazón por tanto mal al que a veces, haciendo mal uso de nuestra libertad, secundamos y nos devuelve al camino de la vida. Acerquémonos pues más en este tiempo de Cuaresma en que nos preparamos para renovar nuestro bautismo en Pascua a este sacramento de la alegría, al sacramento del perdón.
Pero solo podremos hacerlo si somos conscientes de que necesitamos alcanzar la misericordia de Dios. Para ello, os invito a que nos acojamos a la mediación maternal de María, mujer misericordiosa porque alcanzó misericordia. Sabedores como somos de nuestra imperfección a la hora de amar a los demás y de ser con ellos espejos de la misericordia divina, a María Santísima de la Esperanza Macarena, le pedimos esta tarde tener como ella un corazón abierto a las miserias y a las necesidades de nuestros semejantes. A ella le pedimos, como Madre de Misericordia, que nos ayude a tener una fe grande como la suya, un corazón generoso como el suyo, una caridad ardiente como la suya, para poder ser misericordiosos con los demás y, como reza la liturgia de Cuaresma, alcanzar así la misericordia que no merecen nuestros pecados.